La Fiscalía de Granada tiene previsto pedir prisión eludible bajo fianza de entre 30 y 50.000 euros para el líder del llamado Clan de los Romanones, principal sospechoso del mayor escándalo al que se enfrenta la Iglesia Católica Española en su historia reciente. Tanto el cabecilla como los otros dos curas y el profesor de religión detenidos han declarado su inocencia ante el juez, cuando ayer el mismo Papa Francisco pidió perdón y dio veracidad a las denuncias del joven que aseguró que fue víctima de abusos sexuales desde los 12 años. Por cierto, tanto tardaron en detenerlos y en anticipar las detenciones que la policía se ha encontrado los ordenadores de los detenidos completamente vacíos, limpios de documentos que los vincule a este clan y a las prácticas repugnantes de que les acusan. Es el titular de portada en un día en el que acaba de dimitir la ministra de Sanidad, Ana Mato. Recordamos, la ministra que boicoteó la subasta de medicamentos en Andalucía, la ministra, recordemos, que ofendió a los andaluces cuando dijo que los niños andaluces no sabían leer ni escribir. De ello hablaremos en la tertulia, pero hoy nos queremos sumergir con dosis iguales, paralelas, de nostalgia y cariño, no solo a los pupitres de nuestra infancia, sino a todos los recuerdos e imágenes de una época en la que crecimos millones de españoles y andaluces que estudiamos educación general básica. Con los autores del libro Yo fui al GB y Yo fui a GB 2, Javier Icaz y Jorge Díaz. Naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces, a la espera de conocer el auto de procesamiento del juez que les ha tomado declaración sobre el futuro inmediato de los 4 acusados de abusar o encubrir los abusos a un joven que denunció ante el Papa, que ayer precisamente pedía perdón, asumiendo como verídicos los supuestos abusos ratificados en otra denuncia por un segundo monaguillo. Lo dicho, estamos a la espera de lo que decida el juez. Sepan que Andalucía, de nuevo a la vanguardia investigadora con células madre. El Pleno del Parlamento ha aprobado esta tarde la ley que la convertirá en la primera comunidad con un comité ético y científico competente para autorizar los proyectos con células madre embrionarias. La consejera de Salud ha explicado que la norma agilizará las investigaciones. Actualmente hay 28 proyectos en marcha. Lo que va a permitir globalmente va a ser agilizar los procedimientos de autorización de los proyectos de investigación, a la vez que preserva esas garantías éticas, legales y metodológicas que son necesarias. Yo creo que es conveniente volver a agradecer pues, a todos los que han participado en la comisión, al ejercicio de transparencia que se ha hecho durante la tramitación del proyecto de ley y al trabajo de su señoría. Muchas gracias, presidente. In extremis, minutos antes de que la Comisión del Estatuto del Diputado decretase su expulsión, el alcalde de Marinaleda, el ínclito Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha registrado su renuncia al acta de diputado en virtud de la incompatibilidad de cargos, según la ley electoral de Andalucía. Así las cosas, Izquierda Unida respira aliviada después del espectáculo lamentable, los cambios de opiniones y la falta de respeto de Sánchez Gordillo a la Cámara Autonómica, que han lamentado tanto PSOE como PP. El Partido Popular lo que tiene que hacer es respetar esa decisión. Sabemos que ha sido una decisión que ha cambiado, pero manifestar nuestro respeto y, por supuesto, lógicamente, como no podía ser de otra manera, el señor Gordillo pues, se ha sometido al principio de legalidad que tenemos todos, de cumplir con la ley. Las normas del Parlamento de Andalucía están para cumplirlas, que el Parlamento merece un respeto y, en primer lugar, de quien merece el respeto del Parlamento es de los propios parlamentarios. Yo creo que la actuación del señor Gordillo podía haberse producido de otra manera, mucho más razonable. Y el PSOE andaluz pide al presidente catalán Artur Mas que rectifique las siguientes palabras. Si tan clau tenen, com pot ser que a Catalunya hi hagi... Si tan claro lo tienen, ¿cómo es que en Cataluña hay una comisión de investigación sobre todo esto y en Andalucía, gobernando ustedes, no hay una comisión de investigación en el tema de los ERES, que es un escándalo monumental con 229 imputados? Andalusia amb 229 imputats. A una pregunta sobre corrupción de Izquierda Unida, Mas replicaba así, que Izquierda Unida y PSOE no habían permitido investigar el caso de los ERES en el Parlamento, lo que es sencillamente mentira, porque hubo comisión de investigación hace 2 años, como recuerda el PSOE andaluz, que pide al presidente catalán que rectifique y se disculpe con Andalucía. Bueno, el señor Mas actúa como un auténtico desinformado, ¿no? Al asegurar que el Parlamento de Andalucía no ha investigado el caso de los ERES. Yo creo que ataca gratuitamente y con falsedad a nuestra tierra solo para protegerse a sí mismo y a su partido, ¿no?
e intentar ocultar su debilidad y falta de credibilidad en la lucha contra la corrupción. Nueva actuación sui generis de la jueza Mercedes Alaya, que aborta que prospere una querella de comisiones obreras contra su testigo protegido en los cursos de formación. Recordemos que Teodoro Montes manifestó en su declaración judicial, sin aportar pruebas, que los sindicatos exigían comisiones por transferir cursos de formación a terceros. Pues bien, el sindicato presentó una demanda contra este funcionario por injurias y calumnias. La magistrada apela a 2 artículos del Código Penal para afirmar que el juez está obligada a inadmitir la querella. Desde comisiones obreras insisten en que seguirán defendiendo sus derechos y estudiarán si la jueza Alaya los ha empujado a la indefensión. Lo único que hemos hecho y vamos a seguir haciendo es defender las garantías constitucionales que nos dan para defender nuestra honestidad y defender nuestra honradez. Si nos sitúan en la indefensión, pues bueno, ya veremos qué hacen y eso lo llevan los abogados y no tengo nada más que ver con esa cuestión. Son los asuntos fundamentales que abordaremos en la tertulia esta noche en compañía de Juan Carlos Blanco, de Fernando Vicente, de Ana Pérez Luna y de Rosa Yacer. También hablaremos, como les hemos contado, de la dimisión de Ana Mato, la ministra de Sanidad. La ministra, insistimos, que boicoteó hasta en 3 ocasiones la subasta de medicamentos en Andalucía, que también planteó el copago hospitalario al que se opuso nuestra comunidad y rebajó hasta la mínima expresión la ley de dependencia. Y cómo no nos podemos olvidar tampoco de esas palabras desafortunadas en las que dijo que los niños andaluces no sabían leer ni escribir. De la ministra, o ya exministra, hablaremos también en la tertulia. Pero antes les invitamos a sumergirnos en nuestra infancia, en recuerdos que seguro nos enternecen a todos. Y para ello nos acompañan los autores del libro Yo fui a EGB y el que nos vemos aquí encima de la mesa, Yo fui a EGB 2, que es la segunda entrega de este libro de éxito que recorre no solo las librerías y no solo toda España, sino también las redes sociales. Y para ello nos acompañan Javier Icaz. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Andalucía. Muchas gracias. Igualmente, Jorge Díaz, buenas noches. Hola, buenas noches. Antes que nada, para situarnos, ¿a qué nos invitáis con el libro Yo fui a EGB y en este caso Yo fui a EGB 2? Hombre, invitamos, como en el primer libro, a sumergirse, a hacer un viaje al centro de la infancia, ¿no?, que decimos. Queremos creer que este libro sería el libro de historia que haría un niño, ¿no?, de aquellos años. Nos gusta pensar como en esos 30 casi años que duró la EGB, ¿no?, que son los 70, 80 y primeros 90, hemos querido englobarlo y nos gustaría eso, que fuese lo que rescataría un niño de aquella época, ¿no? ¿Es un álbum de cromos de la época? ¿Es un homenaje a aquel momento? ¿O es un ejercicio de nostalgia? Es un poco de todo, ¿no? Es recuperar una serie de cosas que vivimos en aquella época cuando éramos niños y que de alguna manera teníamos olvidadas, ¿no? Nosotros decimos que tanto el primer libro como el segundo es mágico porque funciona. Si lo abres y tienes a alguien al lado, automáticamente surge la conversación. ¿Te acuerdas de esto? Yo tenía la otro. Complicidad inmediata, lo hemos estado comentando aquí incluso con los propios compañeros. Es automático. ¿Cómo se os ocurre recopilar? Porque supongo que esto tendría un germen, ¿no? Pues el germen fue la frase, Yo fui a EGB, y que nos hizo muchas gracias desde el principio. Sabíamos que ahí con solo 4 palabras al final quedaba muy resumido una generación, ¿no? O sea, estabas hablando, te decía que estabas en el presente, ¿no?, porque estás hablando de fui a EGB, y estás hablando de algo tan concreto como aquellos años, ¿no? Algo que ahora no pueden decir los niños de hoy en día, ¿no? No pueden decir yo fui a EGB, pueden decir yo fui a la ESO, pero no pueden decir EGB, ¿no? Eso nos hacía mucha gracia el hecho de dejar tan cerrado una época solamente con una frase. Entonces estuvimos muy claros desde el principio que ahí teníamos que hacer algo con ello. No sabíamos muy bien el qué. Los dos somos blogueros, los dos teníamos nuestros blogs, llevamos tiempo trabajando en ello, y lo primero que hicimos fue hacer la página de Facebook, que era lo más inmediato y lo más rápido, y desde el principio, bueno, pues hubo mucha aceptación. Bueno, la página de Facebook, que ayer estuve ojeándola, tiene 819.000... 620 ya, no para. 620.000, bueno, a ver, pronto el millón de seguidores, de personas que han manifestado que les gusta esa página. Supongo que incluso también los propios seguidores os apartarán material, ¿no? Sí, continuamente. La página de Facebook no para de crecer, se ha formado una comunidad muy grande. No solo en números, sino en participación. La gente está muy involucrada, cualquier comentario, cualquier post que ponemos participa mucho, y todos los días recibimos cientos de mensajes de agradecimiento por hacer la página, porque todos los días entran ahí y les sacamos una sonrisita y aportando cosas. O sea, nos tienen muy presentes, y si van por la calle y se encuentran cualquier foto de aquella época, o en casa de los abuelos o en casa de sus padres, automáticamente sacan una foto y nos la mandan para que la publiquemos. Por ejemplo, esta foto.
Esta foto de un profesor fumando en clase. Es impensable hoy con la ley antitabaco, evidentemente, ¿no? Pero ¿quién toma esta foto? Porque ahora mismo, antiguamente no había móviles que hiciesen foto. Pues realmente es lo complicado. Este segundo libro ha sido muy complejo en ese sentido. Se nos metían fotos en la cabeza como eso, ¿no? Un profesor fumando. Todos los profesores fumaban. Pero ¿quién tiene una foto de eso? Pero hasta que no la conseguimos no paramos. En este caso dimos con es el hijo del profesor. A través de un grupo de Facebook, antiguos alumnos de un colegio, dimos con la fotografía y nos la cedió y nos parecía tan importante que le hemos dado la guarda. O sea, se abría el libro y automáticamente te trasladas a aquella época, a aquella clase en la que el profesor fumaba con toda naturalidad e incluso en medio de la clase te daba dinero para que fueras a comprarle tabaco y volvieras siempre de la clase, ¿no? Una cosa muy curioso. En este libro lo que nos ponemos la medalla de que el lector va a encontrar fotografías que no puede encontrar ni siquiera ni en internet, ¿no? Hay cosas muy concretas, muy difíciles de encontrar, lo que decía Jorge. ¿Quién tiene una foto de un profesor fumando? Pues igual anda por la casa del hijo de ese profesor, ¿no? Y casualidad nos sigue y nos manda esa foto. O igual un paquete de unos gusanitos o algo que no hay un archivo fotográfico de ese producto, de repente lo ha encontrado una seguidora porque lo tenía metido en un libro de sociedad, de EGB, para dejarlo liso, y de repente lo ve y hace una foto. Pero es que ese plástico igual tiene 30 o 40 años, ¿no? ¿Cuánta gente lloró? ¿Cuánta gente se rió con el primer libro? Evidentemente, el libro no necesita mejorar en ventas. El libro progresó adecuadamente, ¿no? Progresó adecuadamente. ¿Cuál fue la clave del éxito? ¿Y cuál crees que es la clave del éxito para que la gente lo compre? No sé. Hombre, yo creo que son varias las claves. O sea, primero es el baby boom de aquella época. O sea, yo recuerdo en mi época había clases A, B, C, D y F y éramos 42 en cada clase. Éramos muchos niños que ahora, de alguna manera, nos gusta recordar cómo éramos de pequeños, ¿no? El hecho de darnos cuenta de que era todo muy homogéneo. Había 2 canales de televisión, todos veíamos lo mismo. Si ponían Mazinger Z el sábado, lo veía todo el país. Si ponían un 2-3 los viernes, se paraba el país para ver, desde la abuela hasta el niño pequeño, veíamos un 2-3 y cualquier muletilla, cualquier frase que se decía al día siguiente era trending topic y se decía en todas las escuelas, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que todos éramos muy homogéneos, que había muy pocas cosas, que juegos o expresiones que pensábamos que nos habíamos inventado nosotros con nuestros amigos, resulta que todo el mundo las decía, ¿no? Claro, ahora sería imposible recopilar, por ejemplo, bueno, dentro de unos años sería imposible recopilar un libro. Yo estudié en la ESO, yo estudié en la LOCSE, o ahora la LONCE, que se acaba de aprobar, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que estamos en un mundo más globalizado, ¿no? En el que hay unas redes sociales en las que los gustos se han hecho muy diversos, ¿no? Sí. Antes, había 2 canales de televisión, o 1 y medio, y encima se acababan, o sea, había carta de ajuste. La carta de ajuste es genial. Es una cosa que hoy en día explícale a una persona que desde que ha nacido tiene una programación continua, decirle que es que antes se acababa la televisión, que cerraban de repente, ¿no? Claro, en esa programación que encima se cortaba por la noche, que encima había un momento en el que aparecían rombos y te tenías que ir a la cama. O sea, que realmente teníamos un tiempo muy limitado para ver televisión, pues claro, al final lo que veías, lo veías. Entonces, daba igual que fuese Más vale prevenir, o da igual que fuese unos dibujos para niños o para niñas, da igual, o sea, veíamos todo y no te podías plantear si te gustaba o no, lo veías y lo asumías. Oye, ¿me permitís que os metan un brete? Os voy a meter un aprieto y os pregunto, vamos a ver, decirme una de las centenares imágenes de la época, ¿con cuál os quedaríais? ¿Una de las? De las centenares imágenes que vemos aquí, de los recuerdos, de los sonidos, de la música. Siempre uno tiene algo que recuerda especialmente, ¿no? Yo soy muy de chuches, por ejemplo. Yo recuerdo cuando te daban la paga el domingo, ibas al kiosco y empezas a pedir una de estas, otra de estas. Entonces, todas esas chucherías, el verlas ahora, que alguien conserve un chicle, un Bambán de aquella época, un chicle Cosmos, ese que era negro, un chicle Chain de fresa ácida que lo ves y parece que estás salivando. O sea, a mí eso me llega mucho porque lo he vivido mucho. Yo, casualidad, también voy a decir algo de comer, es lo que te comentaba antes. Hay un paquete en este segundo libro de rufinos, de esas... pues que la habíamos estado buscando durante un montón de tiempo, no aparecía por ningún lado y de repente una chica lo tenía en el libro, ¿no? Esa foto me hace mucha gracia por eso, porque yo creo que es la única que existe hoy en día. Bueno, pues hablando de pastelitos o de chucherías, ¿donuts o Pantera Rosa en vuestro caso? Donuts. Los donuts que estaban en cajas de 12, ¿te acuerdas? Que te los servían, sí, no eran donuts empaquetados. Estaban en unidad, pero no. Yo soy... Y el mítico anuncio, ¿no? De andar los donuts, andar la cartera. Sí. Yo soy muy goloso, yo las dos. O sea, y los bollicaos, y podría decirte aquí
Pero la Pantera Rosa me gustaba mucho, más que Bonnie y Tigretón. Siempre había esa cosa con los tres y yo me quedaba con la Pantera Rosa. ¿Cuántos álbumes de cromos completasteis? Y luego, si os acordáis exactamente de cuál. Completar del todo, no lo sé. O sea, empezar todos. O sea, todos los que venían con las colecciones de Danone, de Yoplait, de esos de Willy Fogg, me acuerdo, de D'Artagnan, de los Pitufos. Yo me acuerdo que había... pero acabarlo, yo creo que uno de monstruos y uno de coches, pero lo demás creo que siempre faltaba alguno por ahí. Yo completar todos y terminar, que todavía los conservo, uno de Mazinger Z, uno de la Guerra de las Galaxias y uno que se llama Técnica y Acción, que era como de inventos futuristas, no sé qué, que me fascina. Que también aparece en el segundo. Sí. ¿Y guardas mucho de esos objetos? Pues no, porque, a ver, en casa de mis padres hicieron reforma hace poco y sin avisarme me tiraron absolutamente todo. Entonces no guardo, lógicamente, todo lo que me gustaría. No sé si en una entrevista o en el propio libro he leído lo del síndrome de Diógenes. ¿Os sentís víctimas de ese síndrome o qué? No, gracias a nuestras madres, yo creo que por eso no tenemos ese síndrome, ¿no? Porque al final, yo digo que las madres, con eso de tirar todo, han hecho que ahora se pueda conseguir por internet las cosas mucho más caras, ¿no? Cualquier cosita que podíamos tener en casa, al no tenerlas, igual pagas un montón, ¿no? Pero no, yo creo que son las que han hecho que no haya diogenismo en las casas. ¿Lograsteis completar el cubo de Rubik? ¿Alguno de vosotros? Jamás. Yo quitando las pegatinas. Yo le he quitado las pegatinas y entonces así sí que las conseguí. Vale, ¿con quién llorasteis más? ¿Con Nica Costa o con Isabel Pantoja? ¿Con Marinero de Luces o con Together? Pues yo llorar con ninguna, pero estaba enamorado de Nica Costa. Yo decía que era mi primera novia, era Nica Costa, me tenía loco. Yo no lloré con ninguna y no me enamoré tampoco de ninguna de las dos. ¿Don Quijote o Marco? Don Quijote. Marco. Digo dibujitos animados. Sí. Marco. Don Quijote, sin duda. ¿Os quedasteis hipnotizados con la carta de ajuste, como muchos de nosotros, escuchando el pitido ese? Pues la verdad es que como había rombos antes nunca lo llegaba a ver. A veces sí que lo veías por la mañana, justo cuando iba a acabar, pero sí que es verdad que, y además como venía la fecha, ibas viendo los minutos, sí, enganchaba, la verdad. ¿Jugasteis a las canicas o al manguiti? ¿Manguiti? Manguiti, no sé. A lo mejor manguiti es muy andaluz. ¿Jugasteis a las canicas? Las canicas, sí. Canicas, sí. Vale. ¿Superpop o Gigantes? Las dos. Mira, yo soy mi hermana, tengo una hermana mayor que gracias a ella leía la Super Pop y como me gustaba el baloncesto, pues leía Gigante las dos. Pues si te gusta el baloncesto, Magic Johnson, Larry Bird o Michael Jordan. Magic Johnson, Lakers. Sí, claro. Lakers. ¿Te gustaba también a ti? Yo soy un poco deportista. En mi casa yo creo que se veía más la Super Pop de mi hermana. Las pegatinas que venían. Y el Gran Musical también había. El Gran Musical era otra revista también de música que había. Bueno, que de recuerdos con el que estamos mitificando una época, pero sin lugar a dudas, aparte de, como decíais, es que estamos todos marcados por cánones muy homogéneos, fue un salto de modernidad. Veníamos de un país en blanco y negro a un país en color, que evidentemente fue creciendo, ¿no? ¿Es un poco el reflejo de una evolución de una sociedad? Sí, totalmente. O sea, fue una época de apertura en todos los sentidos, ¿no? Las marcas era cuando empezaban a introducirse, o sea, ahora nos fijamos que apenas había marcas de ropa, por ejemplo, de zapatillas. Había 2 o 3 que eran muy deseadas por todos, que eran carísimas, que la mayoría de las veces no llegabas a tenerlas, pero estaban en la mente de todos. O sea, era como en la música, en el cine, en los 80 todos los grandes taquillazos, ¿no? Desde E.T., Gremlins, Regreso al Futuro, La Guerra de las Galaxias. O sea, es como una época como muy de iconos. Nosotros decimos que, visto desde el 2014, fue una fábrica de crear iconos, ¿no? De cultura popular. Y luego además, aparte que, bueno, siempre que hablamos de GB nos referimos a 70, 80 y 90, pero siempre parece que nos acabamos centrando siempre en los 80, ¿no? Que es lo que pilla en medio y tal. Y de esa época tan y siempre se habló de los 80 como la gran explosión musical, pero hubo otras explosiones creativas, ¿no? Claro, sí, en todos los sentidos. Yo lo recuerdo como con eso, como con neón, como de neón rosa o así, ¿no? Pero además a eso le añades que la infancia siempre es más colorista, siempre es más... Y yo creo que el libro, el propio diseño del libro también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es todo diseño, o sea, cada página es diferente a la anterior y hemos querido dar ese toque de sorpresa de lo que es ser un niño, de lo que es cada día ver las cosas como si fuese, bueno, como es la primera vez de cada cosa, ¿no? ¿Los de la EGB éramos mejores o éramos distintos que los de la ESO, la LOCSE, la LONCE? Éramos distintos. ¿Tienen motivos para tener celos de nosotros? No, nosotros nunca decimos que fuéramos mejores o peores, simplemente son los años que nos tocó vivir, tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas y simplemente es lo que nos tocó vivir, pero no rivalizamos para nada. Yo pienso que no éramos distintos, yo creo que los niños son niños, tengan móvil o no tengan móvil, o sea, al final
Creo que lo que cambia es el entorno y las ofertas y demandas que haya. Pero un niño lo que quiere es jugar y lo que quiere es descubrir cosas y, no sé, yo pienso que en aquella época si hubiésemos tenido móvil también hubiésemos muy felices. O sea que, no sé, que también tendemos igual a mitificar un poco cómo éramos nosotros, ¿no? Pero yo creo que sí, queremos que el niño es niño y lo que quiere es jugar. Bueno, estáis en Sevilla, donde mañana presentáis este libro. Recordarnos en qué lugar y a qué hora. Si lo presentamos mañana jueves a partir de las 7 en la Casa del Libro de Sevilla, y el viernes lo estaremos presentando en Málaga a las 7 en el Corte Inglés. ¿Para cuándo? ¿Yo fui a COU o yo fui a BUP? Pues nos lo preguntan mucho, pero realmente son los mismos años. O sea, como estamos hablando del año 70, 90 y tantos, realmente BUP y COU se hacía en aquellos años también. O sea, realmente es... nosotros de momento repetimos en EGB porque tenemos que progresar todavía más adecuadamente. Y de momento la verdad es que acabamos de dar a luz este segundo, que nos hemos vaciado completamente. Ahora mismo estamos... Y nada, y hemos sacado un disco también. Acabamos de lanzar ahora un disco, el disco Yo fui a EGB, que es algo que nos estaban pidiendo nuestros seguidores desde el principio, que de alguna manera recogiéramos la banda sonora de la EGB, ¿no? Y hemos recuperado 24 canciones, sintonías infantiles de aquella época, pues desde Fraggle Rock, Eras una vez el hombre, D'Artagnan, Willy Fogg, Un globo, dos globos, tres globos. Le hemos llamado las primeras canciones que nos aprendimos de memoria. Y es verdad que las ves y te transporta a aquella época y acabas cantándolas todas. Son canciones o también sintonías de programas, ¿no? Supongo, sí, de todo. De son todo. infantiles todo todas, infantiles. Pero son, sí. Y lo hemos incluido todo en un pack, incluye una chapa Yo fui a EGB, un carnet numerado, para que lo rellenen con su foto, como cuando éramos pequeños nos hacíamos carnets de pertenecer a una banda, y una pegatina para el coche, que nos parece que es algo muy ochentero, muy de aquella época, y que nos apetecía que se vuelva a poner de moda y lo reivindicamos un poco, ¿no? Oye, por cierto, me ha hecho muchísima gracia que dentro del libro haya pegatinas, ¿no? Sí. Cromos, e incluso que haya también la posibilidad de someterse a ciertos exámenes, ¿no? Sí, nosotros tenemos claro desde el principio, y también con el otro, era que nosotros nacimos en las redes. Entonces en las redes tienes ese feedback que te pueden comentar, que te pueden... Entonces queríamos que el libro fuese también así, ¿no? Que el libro no fuese únicamente sentarse, abrir y empezar a leerlo. Entonces en el libro pueden contestar a test, se convierte de repente en un álbum de cromos, porque de repente hay fotos que están en blanco y tienen que pegarla con las pegatinas como si fuese un álbum. Y ya, bueno, pues como vimos que con el primero la gente nos decía que era un libro para compartir, pensamos, bueno, pues ¿de qué manera se puede compartir más? Pues nada, pues al final vamos a convertirlo en un juego de mesa. Y al final la última página es un juego de mesa, es un tablero, y es una mezcla entre... Y a sacar nota, a ver quién realmente fue o no fue. Eso es, y con las es el preguntas. examen final con una serie de preguntas de aquella época para demostrar que realmente Pero fuiste ¿tú eres EGBero o no eres EGBero del todo? Bueno, Javier, Jorge, nos queda solo un minuto, que quiero que aprovechéis para dirigiros a los telespectadores e invitarles a comprar este libro. ¿Por qué deben comprar Yo fui a EGB2? Hombre, yo pienso que pueden comprarlo o deben comprarlo todos los que han ido a EGB, pero no solo ellos, sino también la gente que no lo ha vivido, ya sea porque es mayor, ya sea porque es más joven, ¿no? O no comprarlo, pero por lo menos verlo y regalarlo. Es un libro de regalar más que de comprar para uno, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y es eso, mucha gente nos dice que yo no fui a la EGB porque soy mayor, pero todo de lo que habláis lo conozco porque todo esto lo he vivido gracias a mis hijos, y al revés, ¿no? Los pequeños... O incluso a los niños nos dicen que el libro, cuando llega a una casa en la que hay niños, se interesa mucho por él. Es un libro con mucha fotografía, muy colorido, y es una forma de acercamiento con sus padres, ¿no? De ver a sus padres, de cómo eran cuando eran niños como ellos, ¿no? Y ver que también jugaban, que tenían juguetes, que comían chucherías, y nos parece una forma bonita de acercamiento entre padres y hijos, y está funcionando mucho esa conexión. Javier Ica, Jorge Díaz, muchísimas gracias por devolvernos a nuestra infancia, muchísimas gracias por devolvernos a los pupitres de las aulas de EGB y mucha suerte. Muchas gracias. Venga, volvemos después de la publicidad y analizamos la actualidad en compañía de los analistas de esta noche. ¿Cuánto hemos disfrutado en el inicio de A por Todas esta noche en 8TV Andalucía con el libro Yo fui a EGB? Con los autores hemos estado, con ambos. Y los pregunto precisamente a los tertulianos de esta noche. Juan Carlos Blanco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Bienvenido, Fernando Vicente. ¿Qué hay? Ana Pérez Luna. Buenas noches. Igualmente, bienvenida, Rosa Yacer. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué os sugiere el libro Yo fui a EGB?
Nostalgia, recuerdos. Bueno, no sé, yo tampoco es que sabores, olores. No es que tenga excesiva nostalgia, pero desde luego forma parte de mi vida. La EGB, yo creo que ahora mismo le pregunto a mis hijos por la EGB y me preguntan si eso es un juego, un videojuego. Y para mí era mi vida y lo que me recuerda es toda mi infancia y también la adolescencia prácticamente, porque la EGB creo que era hasta los 12, ¿no? ¿No podía ser? La EGB era hasta creo que era hasta los 14. No, 14 ya estábamos en BUP, que yo creo que tampoco 13, saben los chavales lo que sí. era. 12, 13, ¿no? Pero bueno, sí. Muy buenos recuerdos de la infancia. Pues sí, Veo que Fernando no quiere hablar, no sé por qué. Hombre, porque 70, 80, 90. Soy anterior a la EGB. Bueno, pero aquí hay muchos recuerdos. Tú di que bordeaba la EGB. Sí, esto es una especie de memoria sentimental. Hombre, mira la portada, ahí sale Heidi, por ejemplo. Claro, de un montón de generaciones, ¿no? O sea, que claro, es que ahora la gente se impacta con Gran Hermano. Sale Heidi y sale la Bruja Avería. O sea, hombre, la Bruja Avería. Pero la Bruja Avería era como el momento moderno. Yo creo que era un poquito más. Eso es ya de los años 80. Un poco más, claro. ¿Y quién no se acuerda de esto? Hombre, la carta de ajuste. Bueno, y aquí, si queréis, le damos ya el tono más rancio sevillano. Y yo recuerdo aquí de Guadalcanal. Te salía la palabra Guadalcanal. ¿Verdad? Es verdad. Claro, porque era la estación, la emisora, Guadalcanal. Pues y lo de Heidi es que ahora la gente se impacta con Gran Hermano y Adán y Eva, pero es que antes nos impactábamos con Heidi y sus relaciones, su pobre abuelo y la señora paralítica. Era una cosa tremenda. Y terminaba la televisión con el himno de España. Y terminaba, efectivamente. Y ese rombo. Mamá, eso no un rombo. Con Dallas. Y luego dos rombos. Sí, yo a eso sí que pertenezco, ¿ves? Todavía. Hombre, claro. Pero ahí lo que se está viendo las diferentes gradaciones, porque a mí Dallas ya me cogí un poco más mayor, ¿eh? Sí. Bueno, nos vamos a poner serios. Después del momento de intentar desintoxicar la actualidad de tantas malas noticias, y queremos empezar en primer lugar con la que hemos conocido esta misma tarde, la dimisión de Ana Mato, la ministra de Sanidad. Y lo traemos aquí este debate porque trasciende esta dimisión a muchas decisiones importantes en Andalucía. Vamos a recordar algunas de ellas, como por ejemplo la subasta de medicamentos, que el Ministerio de Sanidad, que ella dirigía, pues recurrió hasta en 3 ocasiones, si no me corregís. Segundo asunto, impuso el copago farmacéutico y el copago hospitalario, al que también se opuso Andalucía, además de la gran mayoría de comunidades autónomas. Recuerdo la ley de dependencia, que tenían, según esta norma, obligación tanto el Gobierno como las comunidades autónomas financiarla al 50%, y ahora estamos en un 70 y largo las comunidades autónomas, en este caso Andalucía, y un 20 y poco el Gobierno central. Y sobre todo, aquella ínclita frase de los niños andaluces no saben leer y escribir. En fin, ¿dónde queréis recordar a Ana Mato para Andalucía? Hombre, yo no creo que sea una cuestión de Andalucía, que evidentemente tiene esos momentos de desacuerdo, de conflicto entre ambas administraciones. Por desgracia para ella no se le va a recordar por su gestión, en este caso en el Ministerio, sino por otras cuestiones, en concreto todas las que al final han desembocado en su caída, que son las relacionadas con la trama de los Gürtel y con esa especie de amnesia selectiva que le entraba cada vez que le llegaba algún regalo a la casa. Y ya no hablamos de ese momento tan de Rue del Percebe número 13, de encontrarte un Jaguar en el garaje. También los regalos para las fiestas de los cumpleaños, etcétera, etcétera. Hombre, y por ponerme algo más serio, evidentemente yo lo que sí tengo claro es y ponerme algo más serio, la gestión del ébola, por ejemplo. Eso es, dos cosas. Una, es que en realidad ya sobraba, con todo mi respeto, sobraba en el Consejo de Ministros hace mucho tiempo, pero sobre todo sobraba desde que fue apartada por su incapacidad para la gestión de la crisis del ébola y por su, entre comillas, relevo por la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que fue quien finalmente dirigió toda la gestión de la crisis sanitaria del ébola. Pero, de otra parte, y como decía, hombre, yo cuando este mediodía se conocía también el contenido del auto del juez Ruz, lo que sí tenía claro es que, no llega mañana. Porque mañana Mariano Rajoy defiende sus medidas contra la corrupción. Y yo simplemente, y por terminar esta primera intervención, simplemente digo, ¿alguien podía pensar que puede presentar medidas de corrupción contra la corrupción teniendo al lado, en la bancada azul, a una ministra que, según el juez Ruz, ha sido partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel? Era prácticamente imposible de entender y ha pasado lo que tenía que pasar. Bueno, hasta una hora antes de la dimisión, su entorno dentro del Ministerio decía que no había motivos nuevos para dimitir. Sí, no, claro. Luego hemos sabido que ha acudido a Moncloa
y ha presentado la dimisión, en la versión oficial, al propio Mariano Rajoy. Pero una hora antes decía su entorno, sus jefes de gabinete, habrá sido una dimisión que no había indeferido. motivos. Entonces, os pregunto, ¿creéis que ha dimitido o la han forzado a dimitir? Hombre, yo creo que está forzada a dimitir. Es obvio que era insostenible por lo que comenta Juan Carlos, pero yo hay una cosa que no quiero que pasemos por alto estando el día 25 de noviembre tan cercano, y es su llegada al Ministerio y cómo recuperó, al hablar de violencia de género, la violencia doméstica. Recuerdo el aluvión de críticas por parte del mundo del feminismo, porque además era un paso atrás, y también la gestión que han hecho en violencia de género con los recortes y demás, ¿no? Yo creo que era una situación insostenible y que llega en el momento en el que ya no se podía evitar, demasiado, ¿no? Demasiado. Yo he leído un poco los análisis de urgencia de los compañeros en los medios digitales y me llama la atención. Bueno, primero tengo auténtica curiosidad de ver mañana el discurso de Rajoy, ¿no? O sea, porque claro, el hueco va a estar en la bancada azul. ¿Qué va a hacer? ¿Se lo va a cobrar como una víctima? ¿Va a ponerla de ejemplo cuando esto es una situación que ya, en fin, ya olía, ¿no? Si me permitís la expresión? ¿Va a ignorarlo en la fórmula Rajoy? ¿Lo usarán los otros grupos políticos como eje del debate? O sea, tengo auténtica curiosidad de saber la figura de Ana Mato, una vez que ya no es ministra, cómo la va a gestionar mañana la bancada popular, en concreto el presidente del gobierno, ¿no? Y aparte de eso, o sea, es muy representativo de una gestión que cuando te vas hablando de un superviviente, no hablando de un buen ministro, de un mal ministro, sino de alguien que desde hace meses estaba muerto y seguía ocupando un puesto de responsabilidad, de tantísima responsabilidad como el Ministerio de Sanidad en España, ¿no? Entonces, todas las crónicas que se leen son, pues eso, la crónica de una superviviente. No creo que los españoles necesitemos supervivientes en ministerio, necesitamos buenos ministros y no gente que... Y Rajoy en su técnica de dejar que las cosas se pudren. Sí, pero mira, y disculpa, pero había ahí algo que creo que también es una reflexión que no es solo de Ana Matos, sino sobre todo estoy hablando de Mariano Rajoy. Esta es la típica dimisión que se la podría haber ahorrado. Hombre, por supuesto. Como la de Alberto Ruiz Gallardón. ¿No? Es decir, su arriolismo en estado puro de no hacer nada le ha llevado a esto. Porque si hubiera montado una crisis de gobierno, evidentemente Ana Mato no es que tuviera todo, vamos, que tiene más boletos de lotería que Antonio Herderba del anuncio. O sea, es imposible no tenerlo, igual que le pasaba a Gallardón. Se hubiera ahorrado esto, porque ya, y termino, a mí ya, de verdad, ya es incluso, fijaos, hasta nadie lee las lecturas procesales de por dónde pueden ir los tipos del señor Ruz. Porque poner en la fecha de la presentación de la propuesta de la corrupción el día 27, que por cierto mañana, que yo recuerde, declaraba la señora Cospedal por el caso de la financiación de la sede de Toledo, ¿no? De la campaña electoral de Castilla-La Mancha. Es decir, esos tiempos nadie los maneja en el Partido Popular, pero ahí hay una realidad. Este tipo de divisiones se la podían haber ahorrado. Bueno, me toca. Sí, porque teníamos muchas ganas todos de... Voy a recoger sí. Más de todo lo que se ha dicho. Bueno, una de las cosas que va a hacer con ella. Bueno, hay que tener en cuenta quién es Ana Mato y qué tiene que ver con Rajoy. Y es de su núcleo más duro, son amigos. Son de los pocos que quedan de los tiempos antiguos del principio de Alianza Popular en la planta noble. Fue la directora de campaña, ¿no? Creo, mucho más que eso. Ella era en la planta noble de la época de Aznar, antes de ser presidente, cuando llegó Aznar y volvió de Valladolid, volvió con Ana Mato como jefa de gabinete y por lo tanto tenía despacho en la misma planta que estaban Rajoy, que estaba Cascos y que estaba Rato, que era el núcleo duro, aquel núcleo. Y la única que quedaba realmente era ella. Es una gran amiga y siempre de Rajoy, siempre está con él y eso hay que tenerlo en cuenta. En por qué ha tardado tanto en dejarla caer, creo que también tiene mucho que ver con eso, porque es una persona de su máxima confianza y muy cercana. Eso por un lado. Y luego yo quiero hacer otra reflexión, volviendo a la pregunta original con Andalucía. No creo que haya mucha diferencia con lo que pueda pasar en Andalucía con un cambio de ministro ahora mismo. ¿Por qué? Porque al final son decisiones del gobierno Rajoy. Y las decisiones del gobierno Rajoy del Consejo de Ministros son todas colegiadas. Es decir, las decisiones que se tomaron en esos temas de los medicamentos, de las subastas, etcétera, etcétera, de privatizaciones, etcétera, no son decisiones de la ministra Ana Mato. Son decisiones del presidente del gobierno Rajoy llevadas a cabo por la ministra Ana Mato. Con lo cual, el cambio de Ana Mato no va, desde mi punto de vista, a suponer nada. No creo que haya un gran cambio de política. A lo mejor hay una mejor o peor gestión, pero poco más. Y luego, además, ya no le queda mucho que gestionar. Es decir, que ya lo que quería hacer en el tema de sanidad el señor Rajoy cuando llegó al gobierno ya lo ha hecho. No, aparte, no la política continuista de Rajoy pasó con agricultura,
pasó con Ruiz Gallardón, habrá, digamos, entre comillas, un cambio tranquilo. Sí, sí, y poco más. Bueno, pero ese era Juanma Moreno, ¿no? Que estaba ahí, ¿no? Juanma Moreno fue secretario de Estado de Asuntos Sociales con la administración, que tiene por cierto una foto que le seguirá acompañando durante mucho tiempo junto a Luis quería Bárcena. señalar una cosa en la que lo que dice el señor Ruz se parece mucho a lo que dice o lo que mantiene aparentemente el señor Castro. Es decir, al fin y al cabo lo que está diciendo el señor Castro es que la infanta tuvo un beneficio, fuera o no fuera, pero se lucró por la gestión que hizo su marido en sus empresas, y lo mismo está diciendo ahora sobre Ana Mato el señor Ruz. Luego, si os fijáis, es exactamente el mismo tipo de razonamiento en los dos casos. Y salvando las distancias con la Pantoja también, ¿no? Quiero decir, que salvando las distancias con la Pantoja. No, ahí hay una diferencia porque con Isabel Pantoja hay una actuación decidida de colaboración en el blanqueo del dinero. Claro, o sea, no es pero la tesis de defensa que ella ha usado es similar a la de Ana Mato, que yo no vi en Yagua. Mientras que en el caso de Pantoja se dicen que ella blanqueó dinero. Ella participó, exactamente. Sí, pero que decía que la estrategia de ellas, en este caso, y era como que yo no veía lo que estaban haciendo mis maridos, lo que le ha dado pie a Pablo Iglesias ayer a tener un encontronazo bastante desagradable con una compañera periodista cuando le preguntó por su pareja, por la pareja de Pablo Iglesias, y le respondió diciendo que era una pregunta machista. Entonces no entiendo la vara de medir del machismo en estos casos, pero bueno, un poco me salí un poco de... Bueno, es que con Podemos no se les puede criticar. No, yo no estoy criticando, no estoy criticando, lo que estoy diciendo que a partir de ahora era una esbirra de la casta. Dios me libre, Juan Carlos. Bueno, vamos a introducir otro elemento de análisis, la noticia... En este caso de la casta universitaria. De la Complu, la casta de la Complu. Bueno, también a Málaga ha llegado, ¿eh? Bueno, de la Complu Málaga Citana. Yo no quería provocar esto, solamente quería reflexionar sobre el uso del término machista. Se lo has puesto, se lo has puesto. Con eso me provoca rápido. Bueno, hay noticia de esta misma tarde de la dimisión de Ana Mato, la ministra de Sanidad, imputada en el caso Gürtel, pero también hay noticia de tan solo unos minutos la decisión del juez de enviar a prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros al padre Román, el líder del llamado clan de los Romanones, como cabecilla precisamente de esa trama, de esa mafia que supuestamente abusó sexualmente de menores de edad. Es una noticia que acabamos de conocer después de que la Fiscalía pidiese precisamente para los 4 detenidos, para 2 curas y para el profesor de religión cargos, pero para esta persona, para el líder del clan de los Romanones, prisión eludible entre 30 y 50.000 euros. Pues bien, el juez lo manda a prisión con 10.000 euros de fianza si quiere eludir entrar en prisión. En fin, ¿qué os parece? Mira, yo digo lo mismo que digo siempre en estos casos, que se aclare todo, que se investigue todo y que no se esconda nada. Es decir, más allá de eso, lo mismo que se le debe de presumir a cualquier otro procedimiento judicial en el que hay una investigación policial decidida por un juez. Es decir, que se siga el procedimiento legalmente habilitado, y no quiero más porque tampoco soy nunca jamás partidario de algo que pueda terminar pareciéndose a un linchamiento. Que se haga lo que haya que hacer y que pague los culpables como tienen que culpar. Y a partir de ahí, también una actitud mucho más ejemplar por parte de las autoridades eclesiásticas, y en este caso hablo del arzobispo de Granada, porque vale más actuar de forma contundente que luego ir postrándose en el suelo pidiendo perdón. Bueno, yo creo que esta institución no es la primera vez que se ve salpicada de algún escándalo de este tipo. Entonces, la diferencia quizás es que siempre ha quedado dentro del seno de la propia organización y se ha reubicado geográficamente al religioso en cuestión, pero nunca ha salido. En este caso yo creo que ha salido en caso, ¿no? De Zaragoza, creo que hay un segundo, y hay una segunda denuncia, además. Sí, entonces en este sentido yo creo que la diferencia sí que la está marcando un poco el Papa, ¿no? Que insta a la denuncia a la propia víctima, ¿no? Yo creo que como todas las instituciones merece una revisión en su propio seno, ¿no? Porque evidentemente está siendo muy reiterada esta conducta. Y yo creo que, bueno, que el Papa está demostrando quizás que es la persona que pueda llevar al cambio. El otro día hacía algunas manifestaciones también de una reforma que quiere llevar a cabo con la participación de las mujeres, incluso hablaba de acabar con el celibato. Y yo creo que, bueno, pues que es hora, ¿no?, de que también esta institución, salpicada en este caso de otro tipo de escándalos que no son económicos, pero que son mucho más graves,
pues que también se mire hacia adentro. Hay muchas preguntas que quiero plantear encima de la mesa sobre este caso, pero vamos a terminar la primera exposición de Fernando y de Rosa. No, Fernando, perdón. Bueno, yo lo que creo es que, con respecto a lo que tú decías, y a lo que decís todos, el Papa no le pilla de nuevas, ni a la Iglesia le pilla de nuevas. Ha habido casos, empezó por Estados Unidos, luego Irlanda, etcétera. Y en todos los casos pasó lo mismo, o sea, un primer caso y de repente empezaron a surgir uno detrás de otro. Una vez es como se abrió la veda y el que estaba callado ve que, y pues yo también voy a contar mi historia. Y eso es una cosa que puede suceder aquí perfectamente, que a lo mejor es lo que va a suceder. Y yo no dudo de que la Iglesia, vamos, el Vaticano, el Papa en concreto, en las acciones y las decisiones que estén tomando, tienen en cuenta la experiencia acumulada en los últimos años con respecto a lo que ha pasado y cómo gestionar esta crisis, que, como repito, no les pilla de nuevas y es una gestión de una crisis por parte de la institución. Lo que están haciendo es lo que cualquiera de nosotros considera que hay que hacer. Lo dijo él, me parece que fue en un avión hace un par de días, ¿no? Que salga la verdad. Porque yo creo que eso es lo que han descubierto, que es lo que hay que hacer. Más que la verdad, dijo que prácticamente que no se podía ocultar la verdad. Claro. O sea, prácticamente dando veracidad a la denuncia de este joven del Opus Dei que ha denunciado precisamente abusos desde los 12 años. Lo dijo en su vuelta ayer del Parlamento Europeo. Yo creo que lo que estáis poniendo eso de manifiesto y también tomando vuestras dos últimas direcciones es que lo que tú has dicho, ¿no? Que algo tan natural como que si alguien tiene conocimiento, sospecha, dudas de algo tan grave como un abuso a menores, que estemos poniendo en valor que la máxima autoridad de esa institución haga lo que cualquier persona haría en su sano juicio, que es denunciarlo y decirle que se sepa judicialmente. Es decir, que estamos alabando al Papa y yo también por un hecho que debería ser de ordinario. Pero que nunca lo han hecho. Por lo que te cuenta, o sea, lo que te da muestra de la situación en la que se encontraba la Iglesia respecto a este tema. Y aquí van las preguntas. Actuación de la Conferencia Episcopal, que el otro día precisamente reúne a todos sus obispos y hace un comunicado, un llamamiento, una comparecencia pública en la que dicen textualmente, condenan vehementemente estas prácticas, pero respaldan la actuación del propio arzobispo. El propio arzobispo, convocado por el Vaticano, dice que no va a ir a Roma a dar explicaciones en una actitud casi altiva, desafiante, diciendo, no, ni aunque me llame el Papa, ¿por qué voy a tener que ir? En fin, Conferencia Episcopal, el arzobispo de Granada. ¿Cómo evaluaríais esas actuaciones? Como mínimo, vamos, decir que fueron tibias es quedarse muy largo. Es decir, yo creo que evidentemente hay un problema de cambio en la Iglesia española que todavía, vamos a ver, el cambio que se está produciendo en el Vaticano no ha llegado todavía a la Conferencia Española. Los que están ahí siguen siendo los que estaban, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta también, lo mismo que decíamos, que esto no le pilla de nuevas, el arzobispo de Granada pertenece a una iglesita dentro de la Iglesia, que es la de los legionarios, que es la del caso Maciel famoso, que en fin, que hablando de esto también tiene experiencia sobrada de lo que significa eso. Yo creo que ahí... Es decir, que ahí, y que lo que se hizo por parte de esa organización a la que pertenece ese arzobispo fue precisamente intentar taparlo, intentar que no saliera e intentar que esto... Es decir, bueno, pues yo creo que al Papa habrá que darle tiempo, la naturaleza tiene que seguir su curso y ir cambiando poco a poco quiénes son los que ocupan la Conferencia Episcopal, y eso irá cambiando también las formas, pero todavía tenemos la Conferencia Episcopal que viene de las anteriores. Y lo que ocurre es que además lo que se ve desde fuera es una contradicción enorme, es decir, mientras la propia institución está en esa defensa de los más débiles, está realmente abusando de menores, ¿no? Entonces, por mucho que dentro de la Iglesia haya distintas corrientes, los hayan pues más anacrónicos, más modernos, yo creo que realmente sí. Pero Ana, a mí lo que me parece sorprendente de este caso es que nos resulte moderno denunciar un abuso sexual a un menor. O sea, es que eso me parece de verdad. Es que yo voy al fondo del asunto. O sea, que el Papa es moderno por algo tan razonable y tan de sentido. Rosa, era impensable, claro. Es que era impensable. Con la actitud durante siglos de esta institución, que yo la he criticado, por supuesto, y además sobre todo por el tema de género, que es que excluían completamente a las mujeres y todo bueno, por no decir con las parejas homosexuales. Sí, pero eso entra dentro del capítulo de la ideología. Ahora, que alguien alguien que abuse de un menor, o sea, de verdad, yo creo que no veo construcción mental que pueda soportar eso. Rosa, salvo la del propio abusador, y no estoy diciendo con eso nada. Rosa, tú lo habrás visto, que lo que hacían era reubicar geográficamente a la persona. Pero por eso decía... Entonces, por primera vez sale realmente donde tiene que estar. Yo creo que tiene que ver varias cosas ahí. La primera es que, más allá de que hay un problema de fondo, que es el que estáis exponiendo, que es hasta de digestión de la nueva filosofía de mayor ejemplaridad
contundencia y combate, más allá de eso hay también un problema primero, de marco mental, de referencia, de contexto. Esto no es un pecado, esto es un delito. Y los delitos hay que denunciarlos. Y eso, en ocasiones, las autoridades eclesiásticas, o al menos algunas autoridades eclesiásticas, lo han escondido mediante la reubicación de aquellas personas sospechosas de haber cometido un delito, no un pecado, de haber cometido un delito. Y sobre ello también otro asunto importante, que es la percepción. Pues yo puedo entender, oye, igual la conferencia episcopal se ha intentado ser vehemente y ser más contundente, pero de luego no se percibe. Esto tiene es algo muy grave. Es una cosa el mensaje y otra cosa los hechos. Han lanzado un mensaje de lucha contra vehemencia, pero contra la realidad este tipo de práctica bochornosa, pero bueno, sigue manteniendo a un señor que, recordemos, cuando este joven fue a denunciar lo que estaba sufriendo, dijo, tú no te preocupes, tú denuncia, no denuncies, que el que va a denunciar soy yo. Claro. Sí, pero vamos a ver, esto tiene que ver, desde el punto de vista, con privilegios que ha tenido la Iglesia y que lleva formas durante mucho tiempo y que lleva formas de ser, no solo la Iglesia, en esto que estamos hablando, porque, por ejemplo, la Iglesia estaba acostumbrada a que yo no soy responsable ante la justicia civil, tengo mi propia tribunales eclesiásticos. Lo mismo, y digo lo mismo que pasa con los militares, que tienen su propia justicia militar. Esas son cosas que vienen de lo que vienen y que deberían desaparecer porque hoy en día no tienen mucho sentido. En el caso de la Iglesia tiene mucho que ver además con los privilegios que le otorga todavía a nuestra sociedad el concordato famoso, y el que sigue siendo ocupando una posición en la Iglesia muy diferente al resto de otras instituciones porque hay un concordato que les permite, por ejemplo, saltarse la norma y la ley que tiene que cumplir todos los demás y yo soy el que lo arregla por mi cuenta con un traslado, o me permito el lujo de coger y apropiarme pero, Fernando, de todos estos bienes porque yo estoy por encima de la ley de los demás y puedo quedarme y ir al registro y quedarme con esto porque además es otra historia, pero no lo es, porque lo que yo estoy hablando es de que estamos hablando de que la Iglesia está en un marco mental distinto y que ellos lo ven así, y que el señor presidente de la conferencia episcopal se sorprenda de que ahora se le venga a exigir. ¿Cómo que se me exige? Que yo no soy un mortal como usted. Claro, pero por eso volvemos también a eso es con lo que hay que acabar. Estoy completamente de acuerdo en eso, pero sí es verdad que no es un marco mental que sea tan difícil de destripar. Es decir, mire usted es un ciudadano. Lo que ha pasado hoy con el sacerdote que ha sido enviado... Oiga, es que se ha hecho lo que se tenía que hacer. No tiene más. Bueno, hay una última arista, perdón, porque nos quedan tan solo 2 minutitos antes de irnos a publicidad, y sí me gustaría que analizaseis la última arista, porque a lo mejor soy el único perplejo, pero yo ¿no os sentís también sorprendidos con el tiempo que ha tardado en llegar las detenciones y sobre todo la retransmisión o el anticipo de esas detenciones? Hemos escuchado al subdelegado del Gobierno en Granada, que la verdad, cuya actuación no quiero poner en tela de juicio, pero habría que hacerla mirar, porque desde la semana pasada llevaba diciendo, habrá detenciones, lo dijo el martes, habrá detenciones el fin de semana, que finalmente se produjeron el lunes. Y hoy nos dice la policía que ha encontrado los ordenadores de los 4 detenidos vacíos, limpios completamente. Pues claro, hombre, que han avisado los malos, ¿no? Claro, con la Iglesia hemos topado, como se suele decir. Yo sumo esa perplejidad. El propio subdelegado, una semana antes, anunció, van a ser detenidos algunas personas el fin de semana. No, mira, el fin de semana fue el lunes, pero muy serio problema, pero esto ha tenido un momento torrente. Eso que tú acabas de contar, por desgracia, y yo creo que... Pero es que hoy sigue diciendo no va a haber nuevas detenciones. Pero no suena bien. Porque es que, como tú dices, hace varios días, un poco más y lo dan la nota de prensa diciendo van a detener a tal y tal. Pero tiene que ver con lo que dice Fernando. Yo creo que tiene que ver con que ha habido muchas presiones, con que estamos hablando de que la Iglesia sigue teniendo. Exacto. Y más aún con el gobierno. Claro. ¿Les han dado tiempo a destruir pruebas? Evidentemente sí. Casi intencionado, no lo sabemos. Pero, Fernando, eso ha pasado en otros casos también exactamente igual, por otros motivos, porque ¿cuánta oportunidad ha tenido, por ejemplo, el señor Bárcenas de destruir pruebas? ¿Cuánto tiempo tuvo? ¿Cuánto se ha tardado en hacer determinados registros? Y algunos ni siquiera se han llegado a hacer. Con lo cual, cuidado, porque yo creo que aquí... Brevemente, yo en 30 segundos quiero sumar tu perplejidad otra, que es el papel de los medios de comunicación. Yo la primera vez que hablé de este tema fue en este programa y sé que se ha tratado, pero hasta hoy o ayer los medios de comunicación, las tertulias de por la mañana, los programas, han pasado por esto de puntilla, que hemos escuchado con el violador del ensanche, con el caso, o sea, casos muy parecidos o con tendencias similares, han pasado muy por encima también los medios de comunicación hasta hoy. Y una cosa que también me ha sorprendido, y ya vamos a publicidad, y es precisamente, yo no estoy de acuerdo con las detenciones con super mega operaciones, como por ejemplo acabamos de ver la última del caso Enredadera en la Diputación de Sevilla, pero ¿por qué se retransmiten alguna con medios de comunicación, con registros, y aquí no ha habido ni una imagen? Insisto, no estoy de acuerdo con ninguna de las retransmisiones, pero aquí
no ha habido imágenes de los curas. ¿Por qué? Todavía hay clase. En fin, vámonos a publicidad. Castas. Castas. Ante la publicidad continuamos el debate aquí en A por Todas, que ustedes han perdido, pero sí vamos a continuarlo con otros asuntos de actualidad. Abrimos la página política con la petición del PSOE andaluz al presidente catalán Artur Mas que rectifique y pida perdón por estas palabras. Pues no hay palabras. Si tan clau tenen, com pot ser que a Catalunya hi hagi... Si tan claro lo tienen, ¿cómo es que en Cataluña hay una comisión de investigación sobre todo esto y en Andalucía, gobernando ustedes, no hay una comisión de investigación en el tema de los ERES, que es un escándalo monumental con 229 imputados? Andalusia amb 229 imputats. Era una respuesta de Izquierda Unida sobre casos de corrupción en el Parlamento catalán. El presidente Mas decía que precisamente PSOE y Izquierda Unida no han permitido una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, lo que es sencillamente mentira. Otra cosa es el resultado de esa comisión de investigación, que es un debate aparte. Le replicaba Juan Cornejo, el número 2 del PSOE andaluz. Bueno, el señor Mas actúa como un auténtico desinformado, ¿no? Al asegurar que el Parlamento de Andalucía no ha investigado el caso de los ERE. Yo creo que ataca gratuitamente y con falsedad a nuestra tierra solo para protegerse a sí mismo y a su partido, ¿no? E intentar ocultar su debilidad y falta de credibilidad en la lucha contra la corrupción. Bueno, una de las cosas que se debe pedir a los políticos es estar al menos bien informados, ¿verdad, Juan Carlos? Hombre, yo creo que esto tiene un momento de los roppers. Esto es absurdo. Pero es verdad que también cuando estás tan instalado asaltando el cielo de la independencia, pues se te olvida al final consultar la realidad. Y cuando le habrán preparado esa respuesta o esa posibilidad de respuesta, pues qué más da que sea verdad o no. Esto es una mentira. Yo creo que más que mentira, como ha dicho también Juan Cornejo, más que mentira es desinformación. Seguramente es que ni lo sabía. Directamente no hay que darle tampoco mucho más. Pero como digo, es un personaje tan instalado en su fiebre y su delirio secesionista que parece que no tiene ahora mismo tiempo para más. Y si es un detalle más, que lo diga es una persona como Artur Mas, perteneciente a un partido que tiene ahora mismo al ex honorable en pleno centro de la investigación huracanada de una corrupción absolutamente instalada en el gobierno de Cataluña y las instituciones catalanas, pues me produce una cierta ironía. Yo creo que efectivamente debe ser desinformación, es una metedura de pata total. Pero cómo nuevamente la corrupción se vuelve a convertir en arma arrojadiza entre un partido y otro constantemente, ¿no? Cuando estamos viendo y asistiendo a que prácticamente todos tienen imputados, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a tener que presenciar este espectáculo, ¿no? El nivelito argumental es para que alguien se lo mire, quiero decir. El nivelito argumental de Artur Mas, sin duda, pero el debate en general sobre este tema alcanza cotas que realmente es para que nos miremos la capacidad argumentativa que tenemos los políticos, los que preparan los políticos. Me parece una cosa tan absurda, tan tonta, de tan consumo, tan inmediato, tan absurdo, es que me da hasta coraje comentarlo, ¿no? Es decir, le están preguntando su Parlamento sobre un caso de corrupción, responda de lo que le están preguntando, de los datos, de sus razones, de sus motivos, sus argumentos, pero chico, de verdad, Andalucía, pero como si mira a Madrid o a Bárcenas, es que me da igual. O sea, lo que usted tiene que responder de lo que le están preguntando. Y si es inocente, explíquelo y defienda la honorabilidad. Si usted cree que el señor Pujol sigue siendo honorable, muy bien. Pero hombre, construye un argumento, pero no... Es el Tomás, pero con un refrán muy español, sí, pero que ha habido campanas y no sabe dónde, ¿no? Sí, pero encima no, bueno, dice, no, venga tú, Andalucía mismo, y mañana uso el Gürtel. ¿Sabe por qué? Porque gobiernan. No solamente, es que funciona. ¿Pero qué va a funcionar, Juan Carlos? ¿Que no funciona? ¿Qué va a funcionar? Bueno, mira, me gustaría ver, con todo mi respeto, a TV3 martillando una y otra vez con esas declaraciones. En el imaginario popular este tipo de cosas funcionan, ¿eh? No claro, creas, pero, sí, pero... Y una cosa, si tú te fijas, decías, vaya el nivelito, es que también hay que hacer una cierta reflexión sobre que estamos convirtiendo muchas veces el debate político. El debate político se está convirtiendo en una sucesión de consignas en menos de 140 caracteres o de frases más o menos cargadas de un cierto deslumbramiento mediático que puedan llegar, pero que tienen la categoría de pregón de barrio. Pero que está pasando, es decir, que está perdiéndose calidad argumental en favor de una especie de titular telegráfico que funcione bien en televisión y redes sociales. La atención de esto, desde mi punto de vista, es por qué, lo del nivelito, ¿por qué pasa? Porque, por ejemplo, tenemos una nueva formación que se llama Podemos,
que en cuanto se ha encontrado con el primer problema ha actuado exactamente de la misma manera. Cuando le han preguntado por el señor Errejón y las dudas sobre su contratación en la Universidad de Málaga, ha contestado con que es una campaña orquestada contra, que lo han dicho, el PP lo ha dicho con respecto a Gürtel, el PSOE con respecto a los ERES, lo mismo. Cuando le han dicho, igual que a más le dicen, oiga, usted su caso concreto de corrupción, responde, pues tú los eres. El señor Iglesias el otro día, cuando le preguntaron por si las dudas que hay también sobre las acciones de su pareja, contestó que sí, eso era machismo. En fin, es exactamente lo mismo. ¿Por qué se recurre a eso y no se contesta y se responde? No lo sé, pero es... cultura democrática. No, pero yo ahí te niego la mayor, es decir, sin duda lo que estáis diciendo, se están trabajando argumentarios políticos de 140 caracteres y consumo en informativo de las dos y luego me invento otro. Que no digo que no haya que hacerlo, sí, que el problema es que nos quedamos ahí a veces. Lo que te niego, lo que no estoy de acuerdo contigo es con que eso funcione, y a las encuestas me remito. Y al alcabreo ciudadano me remito, y a la desafección ciudadana respecto a la política, y a la opinión generalizada de los ciudadanos. Espérate, discrepo de vuelta. ¿Y no le funciona a Podemos? Sí, pero a día de hoy, claro, que como acaba de decir Fernando, en cuanto ha tenido un problema, actúan igual. Claro, pero está funcionando, perdona, pero ellos llegan, pueden decir lo que quieran, pueden decir que asaltan el cielo, pero se quedan tan tranquilos diciendo que van a saltar el cielo por consenso, 3 puntos más en la encuesta. Dicen que van a, bueno, en fin, cualquier disparate de lo suyo de cada semana, el disparate de la semana de Podemos, 5 puntos más. No, le funciona. Le funciona, depende del objetivo. O no, si el objetivo es que cale la gente. ¿Es devastadoramente eficaz o no el concepto de la casta? Depende del objetivo de la teoría de la comunicación política. Yo creo que le funciona a Podemos hasta que le va a dejar de funcionar, hasta que le deje de funcionar. ¿Y cuándo va a dejar de funcionar? Podemos construir un discurso mental que todos le compramos, que es que nosotros somos diferentes a los otros. Y solamente eso lo justifica ante toda la población española, que mayoritariamente, solo por ese argumento, hay mucha gente que está dispuesto a votarlos, porque no son los otros. Pero en dos casos concretos, el primer caso de corrupción, han actuado en la misma lista, y a la hora de organizar internamente un partido han actuado prácticamente con la misma estructura piramidal que los partidos tradicionales. A mi juicio son los dos primeros grandes errores o únicos errores de comunicación que comete Podemos. De comunicación, no de fondo, Rosa. Y de comunicación política, porque Podemos es una realidad. Lo dice Pablo Iglesias, lo importante no es el discurso. Pero no vamos a hablar de Podemos, otro día hablamos de Podemos. Nos hemos ido de tema. Vamos a hablar de Sánchez, ya que hablas de teoría de comunicación política, hablamos de teoría política. Ha acabado el espectáculo del señor Juan Manuel Sánchez Gordillo, diputado autonómico hasta la fecha de hoy. Hoy ha presentado su renuncia después de decir que iba a renunciar a la alcaldía de Marinaleda. Luego dijo que no y hoy por fin, para alivio de Izquierda Unida, pues ha presentado su renuncia. A ver, ¿dónde situamos este episodio, Fernando? Bueno, yo no creo que sea un episodio realmente trascendente o importante, sinceramente. Es más bien anecdótico. Él ha decidido, que además me parece lo lógico, es decir, yo creo que lo lógico en un caso como el suyo, siendo quien es y siendo su base la que es quedarse donde se queda, que es en la alcaldía de su pueblo, porque es la base de su poder, y no solo de su poder, sino de su vida. Mientras que el Parlamento ha sido, bueno, pues otra cosa, no sé cómo definirlo. Un altavoz para su... Sí, y bueno, pero que él solo ha trabajado, que yo le he oído muchas veces sus participaciones en el Parlamento, y eran discursos trabajados, bien armados, y que había hecho sus deberes. No es una cosa que él se haya tomado, pero que yo sí creo que ahora mismo la figura de Sánchez Gordillo es un poco lo mismo que está pasando con la política nacional. Es decir, hay mucha gente que viene de mi época, o sea, que no son ni de EGB, sino que son, como yo, anteriores a la EGB, y bueno, va siendo hora de que todo esto, y bueno, pues cada uno se va de una mejor o peor manera. Ana Mato se va a ir como se va a ir. Yo no comparto, va cambiando, ¿no? Yo, Fernando, no comparto que se trate de una particularidad de su personalidad. Yo creo que hay algo más de fondo, o sea, ¿por qué se le permite a este señor? Porque Izquierda Unida le permite ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la limitación de mandato, este hombre pues no la cumple. Lleva 35 años de alcalde. En la propia incompatibilidad de los estatutos de Izquierda Unida, desde hace muchos años era imposible ser alcalde y diputado, y se lo han permitido. Claro, y además está Izquierda Unida ahora mismo sumergida en un discurso de renovación, presentando un perfil de un chico joven y tal, y sin embargo este señor pues que rompe todos los esquemas, pero lo ha permitido Izquierda Unida. Yo creo que este hombre ha tenido durante mucho tiempo, con muy pocas
con muy pocas personas mucha capacidad de influencia que la propia Izquierda Unida lo ha permitido. Probablemente ha sido el líder de Izquierda Unida con más visibilidad mediática. Lo entrevistó en New York Times, recordarlo. Pero yo voy más allá. Yo creo que tiene que ver con, yo vuelvo a que tiene que ver con el funcionamiento interno de las organizaciones que hay que revisar. Ana, pero y tienes razón, pero creo que todo suma, es decir, que no hay ningún tipo de discrepancia o que no pueda sumar ambos argumentos. Estamos hablando de una persona que ha ido el número 1 y que al final, verá, con todos los respetos, es un líder. Pero no sé si os parece, pero recordad una cosa, y yo creo que podemos estar de acuerdo también en esto, un poco al hilo de lo que estaba diciendo Fernando. Sánchez Gordillo ya venía bastante de vuelta. Y tanto, 35 años. Y recupera visibilidad y un cierto empaque mediático en el verano de 2012, si no me equivoco, con los asaltos a los supermercados y la nueva ocupación de la finca de las Turquillas. Porque él, que de marketing sabe bastante, se da cuenta que ahí hay un espacio y lo ocupa. Luego ha tenido además, que si creo, un problema personal de salud y bueno, pues ha vuelto a volver a sus cuarteles de invierno de Marinaleda, y en ese sentido puede entenderse perfectamente la decisión que haya tomado. Pero también es verdad que ya hemos terminado por convertir en normal lo que es anormal. Es decir, Sánchez Gordillo no es que no haya cumplido los estatutos de Izquierda Unida, es que tiene su propio estatuto. Es decir, él funciona por su cuenta y hace lo que le da la gana. E Izquierda Unida lo ha asumido. Y digamos, y ahí lo entiendo, que Izquierda Unida ha dicho, al final no me voy a pelear con él. Vamos a terminar ya de una vez, firma y vete. Se le ha tolerado mucho. También nos acordamos de los 2 sueldos que cobraba, ¿no? Como profesor, como diputado. Pero que digo que Izquierda Unida no diríamos de cualquier diputado de otro partido. Pero yo en el sentido de yo creo que Izquierda Unida, yo es que lo entiendo, digo, Izquierda Unida dice, total, que lleva 35 años haciendo lo que le da la gana. En los últimos 5 minutos, vete ya y vamos a... Yo creo también a Izquierda Unida también le sumaba, ¿no? De alguna manera. Es decir, en la correlación de equilibrio significa un 40%, por ejemplo, de Sevilla. Claro, incluso en visibilidad, lo digo. El otro día escuchaba una entrevista magnífica en La Sera, Cayo Lara, que el hombre contaba su profundo frustración por su poquísima presencia mediática durante toda su vida. Dice, hace 20 años de alcalde de mi pueblo tampoco salía en los medios. Dice, me voy y mientras me están entrevistando veo detrás que están poniendo imágenes de Podemos. ¿No? Tienes razón. Entonces, claro, esto sin embargo, Sánchez Gordillo nunca ha tenido ningún problema para conseguir el cariño de los focos, y Izquierda Unida también se ha beneficiado de eso, ¿no? En cualquier caso... Hasta aquí perdón, Rosa, porque es que nos apura el tiempo, hasta aquí la tertulia. Vamos con Mundo Blog. ¿Qué es lo que se ha dicho en las redes sociales, en Facebook, en Twitter? Llega Manu Guerrero con Mundo Blog. Manu, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues hoy en las redes sociales mucha rabia y mucha indignación respecto a las últimas informaciones sobre Ana Mato y sobre su dimisión o no. Durante todo el día se ha especulado con ello. Pues si les parece, vemos algunos comentarios que hemos leído al respecto sobre este asunto. Por ejemplo, Diana Aceves decía antes de que se conociera la dimisión, dice, yo creo que Ana Mato debería empezar considerándose superhéroe. Su superpoder es claramente ser ministra, pase lo que pase y por siempre jamás. Martín Palomero dice, ya puestos a hacer el ridículo ante el mundo, debería dar Ana Mato el discurso anticorrupción. Manzi dice, si no dimite a Ana Mato, ¿a qué esperáis para cesarla? Aparte de la mala imagen, ni siquiera es buena ministra. Moe de Triana dice, Ana Mato haciéndole los coros a la Pantoja. Y después, decía también Moe de Triana, dice, si Ana Mato entra en la cárcel, podría pedir su acercamiento a Eurodisney. Alfil Mutante dice, Ana Mato no se ha lucrado, se ha forrado. Y mucha indignación también desde ayer por esta foto. La compartía Raquel Marto y dicen, fíjense en el detalle. Fíjense, en el detalle 1200 veces ha sido retuiteada una fotografía en la que el Senado estaba completamente vacío durante el debate sobre la protección a los hipotecados. Y otro comentario que ha tenido enorme éxito en la red es este otro de Gerardo TC a cuenta del Papa Francisco. Dice, tiene que ser una patada cerebral para los excatólicos de bien tener un Papa con un discurso parecido al del Coletas. Y hoy, aprovechando que están con nosotros Rosa Yacer y Juan Carlos Blanco, echamos un ojo a sus respectivos blogs. Y empezamos por asuntos propios de nuestro compañero Juan Carlos Blanco.
En él reflexiona sobre el profeta Nicolás y dice: algo nos está pasando como país para que nos estemos tomando en serio lo que no tiene un solo pase. Un presunto farsante con presuntos delirios patológicos vomita todo lo que le pasa por el cerebro y media España le escucha como si quien hablara fuera el profeta Nicolás. Yo fui de los que vi el sábado por la noche la entrevista y lo vi como quien compra una entrada para una película de torrente, asumiendo que voy a ver un espectáculo de frikis castizos. Dice: mi sorpresa llega cuando observo que las revelaciones del pequeño Nicolás terminan siendo objeto de debate nacional. No, miren, este tipo lo que es lo que es y poco más. Un presunto timador que se ha hecho unos selfies convulsivos con todo el que se le ha puesto por delante. No dudo que sea listo, y menos todavía de que haya tenido algunas amistades más o menos influyentes. Pero de ahí a darle un mínimo de credibilidad hay un paso que no estoy dispuesto a atravesar. España está mal. Muy mal, pero no tanto como para creernos el primer tipo con ínfulas de Anacleto que se nos ponga por delante. Y por otra parte, Rosa Yacer acaba de estrenar un blog de viajes que se titula Chamita por el Mundo, donde cuenta sus peripecias por los 5 continentes con consejos prácticos, recomendaciones, etc. Y atención también a su sección Postales desde Andalucía. Para verlo, chamitaporelmundo.com. Y cambiamos radicalmente de asunto para compartir este artículo, este interesante artículo de Edward Punset. Se titula Así será España dentro de 10 años. Y en él habla de los siguientes puntos. Dice: la familia seguirá disminuyendo en número y en obsesiones. Menos miembros que antaño habitarán en lugares más modestos, pero más alegres. Las casas serán más pequeñas y manejables que en la actualidad. Por primera vez, atención, en varios siglos, dejará de ser extraña la costumbre de compartir el dormitorio con hijos, con nietos o con amigos. Poco a poco, en los países del mundo occidental, se volverá a dormir acompañado. El punto 3 dice: se dará por sentado que la salud mental depende de la salud física y se cuidarán ambas por igual. El entretenimiento no solo será compatible con el trabajo, sino que será inconcebible en el uno sin el otro. Pronto nadie pondrá en duda que la mejor manera de ser feliz consiste en hacer felices a los demás. El punto 6 dice: el ciudadano de la calle será el primero en constatar, si no lo ha hecho ya, la merma del poder de seducción del Estado. El 7 dice: la supremacía del Estado está llamada a ser superada a través de las personas, que encontrarán en la intuición la guía para orientar sus pasos, sin necesidad de atender otras órdenes superiores. Y por último, los parámetros que eran consustanciales a la sociedad que nació de la Revolución Industrial ya no sirven en la sociedad del conocimiento. Y ya por último queremos compartir una campaña puesta en marcha por esta casa, por 8TV Andalucía, en defensa del comercio local. Atención, porque los premios son muy interesantes. ¿Tienes televisor en tu empresa o negocio? ¿Quieres ganar un mes de publicidad completamente gratis? Pues toma nota. Solo tienes que mandarnos una fotografía sintonizando 8 Andalucía al correo electrónico promociones@8tvandalucía.es, junto al nombre de tu empresa y un teléfono de contacto. Participarás en un sorteo con el que puedes ganar un mes de publicidad en todas las emisoras de 8 Andalucía y además una noche en una habitación doble superior del Hotel Doña María de Sevilla, en régimen de alojamiento y desayuno. Invitación al espectáculo nocturno del Museo del Baile Flamenco y un servicio de cóctel en la terraza del hotel o en el bar Doña María 17. Porque en 8 Andalucía estamos comprometidos con el negocio local y queremos que comiences bien el año. Felices fiestas y sobre todo, próspero 2015. Pues es todo por hoy, Fernando. Muchísimas gracias, Manu. Enseguida vamos con la columna de cierre, pero antes quería preguntaros por el pequeño Nicolás, sobre el que reflexionaba Juan Carlos Blanco de manera tan certera. Así que, Juan Carlos, que no hable. Yo de verdad me recuerda a algún episodio de la Escopeta Nacional, o sea, alguno de la trilogía de la Escopeta Nacional, de verdad, pero no sé, me ha llamado la atención que realmente esté teniendo, pues, El Mundo le ha hecho una entrevista, no sé, yo no estoy muy de acuerdo contigo. 2 portadas, ¿eh? Sí, dos no portadas estoy muy de acuerdo nacionales. en que sea simplemente un friki. Yo creo que... Bueno, yo no creo que haya mucha gente que sea capaz de conseguir el teléfono personal del rey. O sea, ¿quién tiene ese teléfono? ¿A quién se le puede pedir? Nosotros estamos acostumbrados a conseguir teléfonos de la gente y sabemos que conseguir ese teléfono de sencillo no tiene nada, ¿no? O sea que, bueno, cuidado, ¿no? Porque además eso no nos lo ha contado cualquiera, que nos ha contado por escrito en un periódico
que el rey le cogió el teléfono directamente porque él tenía su número, es Javier Ayuso, que era su anterior jefe de prensa. En fin, que no es... Yo creo que te igualan tus rivales de alguna manera, ¿no? Y el hecho de que la Casa Real, de que el CNI, de que la vicepresidencia del Gobierno se hayan apresurado a desmentirlo tan rápidamente es lo que más me mosquea a mí de todo este asunto. Porque tiene una razón, ¿eh? Es que ha tenido portadas en periódicos nacionales y tuvo más de 2 horas de prime time en una televisión que ese día tuvo un 21% de audiencia. Cuando 4 millones de personas escuchan embelesadas, como él dice, que prácticamente es íntimo del rey, que trabaja para el CNI, que era íntimo también en la FAES, en el Partido Popular, en el Gobierno, evidentemente si tú no reaccionas en un país en el que hay gente que se lo cree ya absolutamente todo, tienes que hacer algo. Hemos criticado siempre que todas las instituciones nunca reaccionaban. Parte de la clave del tema es que consiguió el 21% de audiencia, saltando desde cuánto, desde el 12, sí, dobló la audiencia. Dinero estamos hablando para la cadena de televisión? O sea, estamos hablando de un espectáculo, estamos hablando de muchos más temas que solo... Sí, pero que no desmiente el CNI todos los días Jorge Javier Vázquez. Y si esto lo metemos en conceptos Jorge Javier Vázquez... Pero yo creo que sí, hombre, vamos a ver. En el mismo espacio... Bueno... Yo creo que es un excelente farsante compulsivo. ¿Tú crees, Juan Carlos? Vamos, esto es un delirio patológico de aquí a... Eso es cierto, ahora, a partir de que aparentemente hay algo más y todavía no lo conocemos. Bueno, pues el tiempo dirá. Vámonos con la última opinión del día. La firma, como siempre, desde Sevilla, en su columna Mercedes de Pablos. Hola, buenas noches. Como el refranero da para todo, hay una modalidad que nos viene al pelo ahora, la de dime con quién andas y te diré quién eres. Podemos aplicarla a dime qué recurso pones ante el Constitucional y te diré la letra pequeña de ese contrato que es el programa electoral o al menos los discursos electorales y no electorales, los discursos políticos. Por ejemplo, ¿me acompañan a revisar cuáles son los recursos que últimamente el Partido Popular ha puesto ante el Constitucional? Puso un recurso a la ley del matrimonio entre iguales, a la llamada popularmente ley de matrimonio gay, aunque es cierto que sus ediles sí hacían ese matrimonio cuando les tocaba en muchísimos ayuntamientos, pero mientras no retiraron el recurso. Pusieron un recurso ante muchos de los estatutos autonómicos, el nuevo desarrollo de los estatutos, el más célebre el catalán porque se ha montado la que se ha montado, ¿verdad?, a partir de ese momento, pero en algunos casos, como en el de Andalucía, recurrían aquí cosas que luego sus comunidades autónomas aprobaban. Eso parece una pequeña disonancia, ¿verdad? Pusieron un recurso que todavía está pendiente ante la ley del aborto, ese quizá más próximo a una parte del Partido Popular, no al Gobierno, porque lo que ha costado hasta ahora ese recurso a la ley del aborto o esa posición es el fin de la carrera política de un señor que hemos tenido muchos años entre nosotros. Pero los dos recursos que más me llaman la atención son estos dos últimos que le voy a contar. El último tiene que ver con Andalucía, el penúltimo, que es el de la ley andaluza contra los desahucios. Mientras se nos llena la boca de decir que estamos con aquellas personas a las que despojan de casa o aplaudimos gestos de solidaridad o caridad como el del Rayo Vallecano con la vecina de Madrid, seguimos teniendo un recurso contra el marco legal que desde Andalucía se quería dar para proteger el derecho a la vivienda. Y el último de todo tiene que ver con la actualidad, con hace pocos días, ese recurso ante la ley de incompatibilidad de altos cargos que hizo el año pasado la Junta de Andalucía, que como pusieron el recurso en abril del año pasado, el Partido Popular no se ha podido aplicar hasta ahora y que supone que un político tenga un solo cargo de absoluta dedicación. Es el caso de los alcaldes y los parlamentarios. A la fuerza se han tenido que ir algunos, mientras muchos de esos parlamentarios del mismo partido, en famosos programas de televisión, se les llena boca de decir que una persona debe ocupar un solo cargo. ¿Ven? El refranero da para todo. Dime lo que piensas y te diré exactamente qué está recurriendo. Buenas noches. La firma de Mercedes de Pablos. Juan Carlos Blanco, Rosa Yacena, Ana Pérez Luna, Fernando Vicente, a los cuatro, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Mañana volveremos con el debate de los jóvenes políticos de nuevas generaciones del Partido Popular, de Juventudes Socialistas, Juventudes Comunistas y Juventudes Andalucistas. Y como siempre iremos a por todas.